Hola Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Me alegra bastante. Bueno, voy a esperar un momento que se conecte un amigo que en especialmente pensé esta sesión para él, pero bueno, ya irá llegando. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fabián Díaz Antolines, regente de farmacia, mercaderista eh, y estudiante de biodescodificación del Instituto Fernando Sánchez en México. Bueno, hoy quiero hablar de algo muy en particular que pues en gran parte todos nos vemos reflejados, y es en que hemos pensado muchas veces que tenemos un destino injusto, ¿sí? Hemos pasado por momentos difíciles y nos hemos preguntado por qué, para qué y cómo ha sucedido. De un momento a otro nos preguntamos el por qué hemos tomado decisiones trascendentales en nuestra vida que pues nos han afectado de una u otra manera, ¿sí? Entonces, al igual que muchas personas, pues también he pasado por momentos difíciles, por toma de decisiones bastante trascendentes, digámoslo así. Y pues también he juzgado mi destino a tal punto de cuestionarme con Dios y cuestionar pues su existencia. En ese punto, quizá algunas personas están allí, otras personas acaban de pasar, o algunas personas están por pasar, ¿sí? Eh, Hay una frase que me marcó hace unos años bastante fuerte, y era: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, no va... Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y a eso le llamarás destino, ¿sí? Entonces me dejó bastante marcado porque llegué a tal punto de pensar de que el destino era algo en lo cual pues estaba uno como condenado a vivir. Y resulta que no es así. En el video pasado pues citábamos de que la enfermedad tenía que ver, o la mal llamada enfermedad, cualquier síntoma que sintamos, desde un bostezo hasta un cáncer, todo tenía que ver con emociones, ¿sí? Hasta, no sé, cualquier acción que tomemos, y que también influía mucho en las heridas de infancia. Hoy vamos a empezar a analizar las emociones, o los tipos de emociones, y para eso pues podríamos decir que el 95% de las decisiones que tomamos a diario vienen del subconsciente. Al igual también las enfermedades, el 90% de las enfermedades vienen del subconsciente, ¿sí? El subconsciente es algo que está en la mente, que pues no somos conscientes de dirigirlo. Sí, se ve marcado por muchas cosas. Allí es donde albergan muchísimas emociones, y entonces pues hoy quiero analizar con ustedes la cuestión de las emociones. Sí, es algo sumamente profundo, y la emoción es significa energía, y emoción es tiempo, o sea que las emociones es energía a través del tiempo. ¿Y qué ocurre cuando una emoción se queda estancada? Pues se pudre, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una emoción que dura más de 17 segundos, la emoción se convierte en un sentimiento. Y si dura más de 8 horas, se convierte en un resentimiento. Pasa de que si dejamos que una emoción, tanto buena como mala,
se mantenga en el tiempo nos va a hacer daño, ¿sí? Yo hablaba con algunos pacientes y les decía, tanto el exceso de emociones buenas va a ser malo, tanto el exceso de emociones malas va a ser también contraproducente. ¿Por qué? Porque a veces el exceso de emociones buenas, como la puntualidad, como la sobreprotección, ese exceso claramente va a venir de una carencia, ¿sí? Entonces, claramente las emociones son los causantes de muchas de nuestras molestias o enfermedades. Cuando la parte izquierda se ve afectada, va a ser como una emoción de que nos sentimos obligados, y cuando algo en la parte derecha se ve afectado es porque nos obligan a algo, ¿sí? Entonces, las emociones claramente tienen muchísimo que ver en esto. Las enfermedades, o las más llamadas enfermedades, se van a manifestar en el cuerpo bajo cuatro acciones, ¿sí? Digámoslo así, que pone masa, quita masa, sobrefunción o disfunción, ¿sí? Como así esas 4 manifestaciones. Por ejemplo, cuando el organismo, el cuerpo, quita masa, se va a producir lo que son las úlceras, osteoporosis, la caída del cabello, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con una emoción en común, ¿sí? Cuando estaba analizando este tipo de cosas, tiene que ver con una emoción en común, porque cuando el cuerpo quita masa tiene que ver con la emoción de la tristeza y de la angustia, ¿sí? Por ejemplo, una úlcera tiene que ver con tristeza y angustia, la osteoporosis tiene que ver con soledad y desconfianza, la caída del cabello claramente es un ejemplo de desvalorización, ¿sí? De estrés, de soledad incluso. Cuando el cuerpo pone masa, ¿sí? Por ejemplo, como los quistes, toda palabra terminada en itis, que son inflamaciones, ¿sí? Los lunares, las verrugas, los edemas, los pólipos, los tumores, este tipo de cosas va a tener una emoción en común, y es la rabia. Cuando no puedo sacar ese resentimiento de rabia que estoy cargando desde hace tiempos, pues me va a ocurrir que el cuerpo va a querer poner masa, ¿sí? Cuando tengo miedo, cuando tengo rabia, ¿sí? Cuando se bloquean los órganos, ¿sí? En el caso se bloquean o hay alguna disfunción de órganos, tiene que ver con por ejemplo, la hipotiroides, ¿sí? Las hernias, que dejó de funcionar el tejido y ocurrió una hernia, las paraplegias, ¿sí? Inclusive hasta perder la vista tiene que ver con algo en común, y es como con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, el miedo también tiene que ver mucho ahí. Cuando se desbloquea un órgano o cuando hay sobrefunción, por ejemplo en el caso de la tensión alta, la hipertensión, la hiperglicemia, tiene que ver mucho con la parte de la depresión, ¿sí? La depresión muchas veces causada por sentimiento de pérdida, ¿sí? Ya sea de alguna persona, o sentimiento de pérdida de alguna relación, o pérdida incluso de la esperanza, ¿sí? Siempre detrás de una gran depresión hay un sentimiento de pérdida. Y bueno, ¿y qué sacamos pues con decir toda la sintomatología y toda esa cuestión? Pues bueno, ya hablaré de cómo empezar a sanar. La vez pasada hablábamos de cómo sanar las heridas de infancia, y bueno, posteriormente vamos a hablar cómo sanar ese tipo de cosas. Entonces, hola Daniela, qué bueno verte por acá. Entonces, para resumir, tenemos 4 manifestaciones del cuerpo: quita masa, pone masa, disfunción y sobrefunción. Entonces, cuando el cuerpo quita masa tiene que ver con la tristeza y con la angustia, cuando pone masa tiene que ver con la rabia y el resentimiento,
Cuando hay disfunción de algún órgano tiene que ver con la ansiedad, el miedo también, y cuando cuando hay una sobrefunción del órgano tiene que ver con la depresión e incluso la desvalorización, ¿sí? Casi siempre en terapia pues hay frases sanadoras, ¿no? Y es, por ejemplo, caer en cuenta de que nada nos pertenece, de que todo es transitorio y no tomarme nada personal. Sí, esas son 3 frases que comparto bastante para cualquiera de las 4 manifestaciones del cuerpo, porque recordemos que cuando existe un exceso hasta de emociones buenas o emociones malas, digamos que uno suele tener posesivismo sobre los demás o sobre alguna situación. La mayoría de enfermedades, ¿por qué ocurren? Por esperar algo de alguna situación o esperar algo de alguna persona. ¿Y en qué momento se da eso? A medida que nosotros empezamos a tener roles, a medida que vamos creciendo, el rol de padres, el rol de esposos, el rol de hijos, y uno empieza a crear como esa dualidad de lo que está bien y lo que está mal, y eso en gran parte es lo que nos enferma, ¿sí? Entonces, pues, veíamos 4 manifestaciones en el cuerpo de las enfermedades y vamos a ver por qué ataca determinado órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los meses de gestación hay 4 tipos de etapas, ¿sí? Que se dividen en el endodermo, en el mesodermo, en el ectodermo, ¿sí? Son 4 etapas también divididas en los 9 meses de embarazo, y se identifica con 4 necesidades no satisfechas, ¿sí? Que son la necesidad de supervivencia, de protección, de movimiento y de relación, ¿sí? Entonces el subconsciente no entiende de nombres, no entiende de roles, no entiende de todo lo que el hombre crea, de lo material, sino que el subconsciente va a actuar sobre esas 4 necesidades no satisfechas, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque cuando viene alguien a terapia y necesitamos entrar a ese subconsciente para poder atacar esa enfermedad o van llamada enfermedad o esa sintomatología, entonces lo que hago yo es primero ir a la emoción, tratar de descubrir la emoción dependiendo de la manifestación y después voy al órgano. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, la necesidad de supervivencia, ¿sí? Cuando en la necesidad de supervivencia está la función de respirar, de nutrirnos, de comer, de asimilar, de reproducirnos. Entonces cuando tenemos un pensamiento que ataca este tipo de cosas, entonces los órganos que se van a afectar son los siguientes, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con problemas con los órganos respiratorios, con los órganos digestivos, ¿sí? Y los conflictos que se van a vivir son, por ejemplo, como no soporto algo que me esté impidiendo vivir, de pronto, por ejemplo, en el trabajo, que hay alguna modificación del trabajo, o miedo a perder el trabajo, inclusive miedo a la muerte, miedo a que me voy a quedar sin dinero. Todo eso tiene que ver con la supervivencia y los órganos que se van a afectar. Si el cuerpo entiende que esa necesidad no está satisfecha, son todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, el respiratorio, con el esófago, la tráquea. Todo ese tipo de órganos se van a ver afectados, ¿sí? Inclusive un exceso de pensamiento que ataque esa necesidad no satisfecha, inclusive va a crear hongos y bacterias, porque aunque no lo creamos, los gérmenes parten del cuerpo, de un pensamiento también. Eso es increíble porque los bacteriólogos dirán que
no están de acuerdo con eso, pero estoy estudiando descodificación y constantemente, bueno, trabajo en una droguería y constantemente le estoy preguntando a la gente y resulta ser de que sí. La vez pasada hacía un comentario de que la comida no cae mal, sí, muchos doctores y muchos nutricionistas me iban a decir que sí, pero entonces les decía, por ejemplo, un día Juan comió un pastel de pollo y le cayó mal, ¿sí? Entonces yo le digo a Juan, vamos a hacer un experimento, vamos a comernos el mismo pastel de pollo 3 días después, con la misma mortadela, con el mismo queso, con el mismo pan, y verá que no te cae mal, ¿sí? Entonces depende de la emoción en que viví al momento que estaba comiendo, ¿sí? Nunca nos ponemos a analizar ese tipo de cosas y resulta de que sí influye muchísimo. Por ejemplo, las personas celíacas no pueden ni ver el gluten porque de una vez le cae mal. Hay que ir a revisar en qué momento, cuál fue el primer momento en donde el gluten cayó mal. Y muy seguramente en ese momento en que el gluten le cayó mal, hubo alguna discusión con el padre, porque el pan significa la relación con el padre, ¿sí? Entonces, cuando hay un pensamiento que ataque la necesidad de supervivencia, se van a crear hongos y microbacterias, ¿sí? La segunda necesidad no satisfecha es la protección, ¿sí? Tiene que ver mucho con la familia, con los sentimientos de la familia, de sentirme desprotegido. Cuando la misma sociedad me humilla, cuando de padre quiero sobreproteger a mis hijos, se me salen de las manos, cuando tengo, no sé, se me salen de las manos mi rol, ¿sí? Rol de hermano mayor o rol de mamá, papá, ¿sí? Que no puedo proteger a los míos. Esa necesidad no satisfecha de la protección se va a ver afectado los siguientes órganos. Todo lo que tenga que ver con el peritoneo, las glándulas mamarias, ¿sí? Las trompas de Eustaquio, el escroto en la parte de los hombres, en el caso de los hombres, las pleuras, el pericardio, ¿sí? Por ejemplo, cuando ocurren algunos quistes mamarios o ese tipo de cosas, claramente es una necesidad no satisfecha de protección, ¿sí? Cuando como mamá me siento desvalorizada y que no puedo ser una mamá correcta para mi hijo, ¿sí? Viene un sentimiento de miedo, por decirlo así. Digamos que el miedo es causante de que cuando el cuerpo pone masa y va a atacar pues, los senos, y es cuando empiezan a nacer los quistes mamarios y este tipo de cosas, ¿sí? Cuando no se satisface la necesidad de protección, se van a crear microbacterias o como tal ya las bacterias. Eso es algo muy interesante, quizá lo toquemos la próxima vez, el próximo video, porque yo lo he comprobado, tengo algún virus o alguna bacteria y he caído en cuenta de todo el pensamiento y pues no tengo que tomar medicamentos, ¿sí? Entonces es algo muy interesante. Cabe aclarar de que pues, soy regente de farmacia, mi familia tiene una droguería desde hace años y pues de una u otra manera he estado vinculado a todos los medicamentos y pues hoy en día es casi que lo contrario, ¿sí? Pienso como, quiero ser consciente de dónde viene todo tipo de manifestaciones en el organismo para no tomarlos, ¿sí? La tercera necesidad no satisfecha es la de movimiento, ¿sí? Es cuando empiezo a no sentirme apto, cuando hay una desvalorización en mi trabajo, que no me dejan hacer lo que yo quiera, inclusive cuando estoy en la casa y no puedo hacer lo que a mí me gusta, no me dejan llevar a cabalidad el rol de niño, de adulto, ¿sí? Incluso cuando estamos conviviendo con alguna pareja, que no podemos realizarnos como personas. Entonces esa necesidad no satisfecha de movimiento es la que nos lleva a sufrir
molestias en el sistema osteomolecular, en el sistema articular, en la médula ósea, en los testículos, en los ovarios. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Sí, entonces ocurre eso. Ocurre que cuando cuando no está esa necesidad satisfecha, pues se van a ver afectados esos órganos. Y en la parte de los gérmenes va a crear como bacterias como tal, ¿sí? Bacterias como tal. Las infecciones ya se empiezan a crear bajo ese tipo de pensamientos, ¿sí? En la clase pasada, en el video pasado, hablaba sobre que no es lo que vives, es cómo interpretas lo que vives. Y pues siempre nos han enseñado de que tenemos un temperamento que se basa, un carácter que se forma un temperamento y que con el temperamento nacemos. Entonces pues de una u otra manera en el video pasado comprobaba de que las heridas de infancia van a influir mucho en el temperamento. Y muchos psicólogos, incluso y muchos médicos dicen que el temperamento no se puede cambiar, ¿sí? Pero sí se puede cambiar si uno es consciente, si uno empieza a ser consciente de su subconsciente, eso uno puede cambiar todo tipo de cosas, ¿sí? Inclusive la parte, por ejemplo, de las gafas o de, no sé, de muchas molestias de que los médicos dicen que tiene que ir progresivamente, por ejemplo en el caso de las gafas, para mí no es correcto, es mucho negocio, es en la industria farmacéutica y en la industria de la medicina, eso es un negocio bastante grande, decirle a una persona que tiene que venir a revisarse cada año. Entonces, no digo que no sea verdad y no digo que los médicos todos estén diciendo mentiras, ¿sí? Pero cuando va muy sujeto como a un sistema, no comparto eso, ¿sí? Gracias a Dios por los médicos y por la medicina, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo cuando va muy ligado pues, a un negocio recurrente cada año, ¿sí? Bueno, hay una necesidad no satisfecha que es la cuarta necesidad. Es la necesidad de relación, ¿sí? Y hay una frase que dice mucho la gente, y es que no tengo que esperarme nada de nadie, ¿sí? Pues cuando uno dice esa frase, hay una herida, ¿no? Hay una herida de rechazo ahí que uno se ve marcado y claramente pues está esperando algo de alguien, ¿no? La necesidad de relacionarse con los demás, ¿sí? Es cuando siento miedo a que alguien me va a hacer algo, el conflicto que se vive, ¿sí? Cuando siento que alguien me va a hacer algo, cuando hay una pérdida de alguien, una separación en el trabajo, puede ser, o se muere alguien de la familia, ¿sí? O simplemente es, como dicen por ahí, se me metieron al rancho, ¿sí? Y están invadiendo mi territorio, se va a ver mucho afectado los siguientes órganos, por ejemplo, la parte de la piel, la dermis, los ganglios, los bronquios, el corazón, el estómago directamente, la vesícula, la retina, ¿sí? Entonces, la necesidad no satisfecha de la relación tiene que ver mucho con esos órganos. Y allí se van a crear los virus ya como tal. Entonces, como digo, trabajo en una droguería y, por ejemplo, la gente le echa mucho la culpa al clima, ¿sí? Vuelvo y repito, ni la comida ni el clima caen mal, ¿sí? Porque entonces, ¿por qué uno ve en el salón a dos niños engripados y no al resto si es el mismo clima, ¿sí? O muchas veces en un almuercito los niños, todos comieron lo mismo, pero hay uno que le cayó mal, ¿sí? Entonces puedo demostrar que con estudios se logra entender por qué le cae mal al niño y por qué el niño tiene gripita o tiene moquitos, ¿sí? Muchas veces la gripa, incluso cuando da con fiebre, yo la fiebre la entiendo
como el miedo a la presencia de estar en algún lado, ¿sí? Y la gripa la entiendo como que cuando hay gripa es como, primero, que me vuelo que hay algún peligro, ¿sí? Y dos, tengo la necesidad de extrañar a alguien. Por eso es que los niños cuando se van del colegio, ¿sí?, suelen tener gripita por la necesidad de extrañar a sus padres. Pero porque hay niños que sí, hay niños que no, porque pues influye mucho la herida de infancia, ¿sí? Entonces, ya hablábamos que las heridas de infancia se dan inclusive en los primeros meses de embarazo o en los primeros meses de la infancia, ¿sí? Inclusive los 7 primeros años, ¿sí? Hay algo muy interesante acá porque hay algo que muchos médicos pues no le encuentran explicación, y es que, por ejemplo, cuando un niño de 8 meses tiene asma, ¿sí? Y tiene asma y entonces se preguntan, ¿por qué mi hijo nació así con asma? ¿O de dónde viene eso? ¿Sí? Claramente para mí, un niño menor de 10 años está repercutiendo la herida del padre, ¿sí? En el caso del asma, tiene que ver con el miedo a la supervivencia, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a exponer y sentimos de que esa exposición no va a salir bien, ¿sí? Entonces es claramente, inclusive uno de adulto tiene miedo a la supervivencia en ese aspecto, que algo no vaya a salir bien. ¿Y uno qué empieza a hacer? Uno empieza a respirar rápido y uno empieza a preocuparse, y si deja, inclusive puede haber ansiedad, depresión, no sé, y puede entrar hasta un ataque de pánico, ¿sí? Entonces ahí es claramente de que dependiendo la vivencia que uno tenga, pues se va a ver el órgano afectado, ¿sí? Bueno, y volviendo al caso de que un niño tenga asma, esas necesidades no satisfechas se dan en las etapas embrionarias del embarazo, ¿sí? Al principio las estaba nombrando, y es, por ejemplo, la necesidad de supervivencia tiene que ver con el endodermo, desde el mes 0 como hasta el mes 3 de embarazo. La necesidad de protección tiene que ver con el mesodermo antiguo, como el segundo mes de embarazo, como hasta el 5. La necesidad de moverse tiene que ver con el mesodermo nuevo, y la necesidad de relacionarse tiene que ver con el ectodermo. ¿Eso para qué sirve? Yo, por ejemplo, llega un niño con asma y claramente yo sé que cuando se estaban formando los pulmones, es decir, los pulmones se forman, son de los primeros órganos en formarse. Entonces un niño llega de 8 meses con asma, un niño llega con 8 meses y tiene asma, entonces yo sé claramente que la mamá tuvo una herida de rechazo en los 3 primeros meses de embarazo. Entonces claramente nos dice acá que una necesidad no satisfecha de supervivencia de una persona se va a ver reflejado en los pulmones o en el sistema respiratorio. Entonces no se trata al niño, se va a tratar es la mamá, porque la mamá es la que le transporta esa necesidad no satisfecha al hijo, ¿sí? Y muchas veces le va a transmitir es sobreprotección, ¿sí? Y claramente cuando hay una sobreprotección en la casa, ¿sí?, el exceso de sobreprotección, claramente una carencia de la mamá, el niño va a continuar con el asma, ¿sí? Hay muchas enfermedades, bueno, para mí mal llamadas enfermedades, que los médicos dicen sí, que ya tienen que aprender a convivir con eso, ¿sí? Eso es, para mí, eso es negocio, ¿sí? Y cuando un médico dice que tiene que aprender a convivir con eso, en el caso de las gafas, en el caso del asma, digamos que es como una salida a no encontrar la respuesta de dónde viene la sintomatología, ¿sí? Entonces digamos que no estoy de acuerdo con eso. Cada vez me convenzo más de que del origen emocional es donde se van a ver reflejadas las enfermedades.
actualmente hago consultas y pues ayudo a las personas a encontrar el origen, ¿sí? Y claramente han habido cambios excelentísimos, ¿sí? Yo mismo también, cada vez que me ocurre algo, hay un momento, hay un bioshock vivido previamente, ¿sí? La otra vez yo personalmente amanecí con dolor de garganta, ¿sí? Y como hablaba al principio, la emoción se vuelve sentimiento, y después de 8 horas se vuelve resentimiento. Entonces, cuando las personas dicen que se levantan con dolor de garganta, yo claramente le pregunto qué pensamiento tuvo 8 horas antes, ¿sí? Entonces muy probablemente la persona me diga que atacó su necesidad de relación y que quiso decirle o regañar a alguien en el trabajo o decirle alguna cosa, hacer su punto de vista de alguna persona, y el no decir las cosas, ¿sí? Para mí el no decir las cosas son códigos que el cuerpo maneja mediante las 4 necesidades no satisfechas, y cuando algo no se dice, el cuerpo lo va a reflejar muchísimo. Entonces, cuando alguien viene con una infección en la garganta, yo le pregunto, ¿qué pasó 8 horas antes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 8 horas antes el cuerpo va a hacer como un recorrido en el subconsciente, mirando cómo están los sentimientos de la persona, cómo están, ¿sí? Por eso es que gran parte de los medicamentos los formulan cada 8 horas, porque pues los médicos saben de que cada 8 horas el subconsciente está haciendo como ese barrido por el cuerpo para ver cómo está. Entonces dice, de la nada me levanté enfermo. No, de la nada no, fue 8 horas antes que la persona tuvo un pensamiento, ¿sí? Que de una emoción pasó a un sentimiento, y de un sentimiento pasó a un resentimiento, ¿sí? Eso es claramente como las personas podemos obtener eso, ¿sí? No sé, casos a diario que uno ve, ¿sí? Y hablamos de que tanto las emociones buenas como las emociones malas van a desencadenar ese tipo de cosas. Voy a dar un ejemplo de emoción buena. Por ejemplo, una vez conocí el caso de un señor que tenía una tendinitis en un hombro, ¿sí? En el hombro izquierdo. Llevaba casi 1 año y 8 meses con tendinitis. Llevaba casi 1 año y medio, 1 año y 8 meses con tendinitis. Y pasaba de que yo lo entrevisté y para mí era era en ese momento un excelente padre. No digo que se haya muerto, sino que pues en ese momento que lo pude atender. Era un excelente padre, bueno, es un excelente padre, un excelente esposo, una persona muy responsable, ¿sí? Entonces, pasaba, yo le hacía la pregunta, ¿qué cree que cambió hace 1 año y 8 meses? Entonces él me decía, no, pues Fabián, yo trato siempre de hacer las cosas bien y no sé, yo siempre hago lo mismo. Y bueno, duramos hablando bastante tiempo, y resultó que a 1 año y 8 meses atrás, la hija entró de pandemia, ¿sí? Y la hija empezaba a ir. Lo que pasaba era que el señor tenía la costumbre de ir a salir a trotar con los amigos, de pensar en su bienestar del cuerpo y todo eso. Y cuando la hija empieza a estudiar, entonces él como padre bueno, quería llevar a su hija, ¿sí? Quería llevar a su hija al colegio, ¿sí? Porque había algo que le decía internamente, que si no la llevaba sería un mal padre, ¿sí? Entonces él
se prohíbe llevar se prohíbe ir a trotar por ir a llevar a la hija. ¿Cuál es la cuestión ahí? La cuestión es que a él le apuraban los dolores a las 6:30 de la mañana. Entonces, cuando uno tiene a veces algún dolor, si yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y es constante? ¿En algún momento del día le aumenta el dolor? Y muchas veces la gente dice, sí, cuando me levanto, no, a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, ahí uno empieza a mirar que es 8 horas antes, o en ese momento empieza el cuerpo a pensar y el cuerpo a juzgar, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Y ahí le apuraba a las 6:30 de la mañana. Las personas le decían que era el clima, que era el chiflón, que era la luna, ¿sí? Y no, pues yo le decía, lo que pasa es que a las 6:30 usted se encuentra en una disonancia cognitiva en donde usted no es bueno, ¿sí? Y muchas veces cuando uno es bueno, permite muchas cosas, ¿sí? Y uno no es justo ni siquiera con uno mismo. Entonces se encontraba él entre dos cosas, entre cuidar su cuerpo o llevar a la hija, ser buen padre, pero estaba erróneo en algo. Entonces yo le decía, ser buen padre no significa que tenga que llevarla a usted al colegio, ¿sí? Consígase un transporte o alguien que lleve a su hija y que usted esté tranquilo, ¿sí? Recuerde que eso es exceso de protección, y cuando hay exceso de protección ataca la necesidad no satisfecha de la protección, y claramente algún músculo, ¿sí? Se va a ver afectado. Resulta que este señor consiguió transporte para su hija y después de 1 año y 8 meses ya no tenía dolor. Entonces yo decía, bueno, fue consciente de su subconsciente, del exceso que tenía de protección, fue consciente de esa disonancia que tenía y tomó acción, y bueno, él mismo se sanó. Pienso que las personas que quieran, ¿sí? Pueden ser conscientes de esto, entran en una búsqueda interna, ¿sí? En donde muchas veces el rol que uno demanda es el rol que lo pone enfermo, ¿sí? Otro caso que vi por emociones buenas, digamos, es una chica que tenía una infección urinaria, ¿sí? Tenía una infección urinaria y también llevaba 8 meses tomando medicamentos y no encontraba, decía, pero es que una cistitis, ¿sí? Una cistitis, y no encontraba el origen, ¿sí? Toma antibióticos y toma antibióticos. Y resulta que, como veíamos, todas las itis, ¿sí? Todas las itis van a estar enmarcadas en la manifestación de que pone más al cuerpo, ¿sí? Y va a haber una necesidad no satisfecha de relación. Es decir, cuando ocurren problemas en la orina, si tiene que ver mucho o por la falta de líquido, deshidratación y biodescodificación, el líquido representa el dinero, ¿sí? Cuando hay problemas urinarios tienen que ver mucho con la necesidad de que no hay dinero en mi vida y que no soy capaz de tener una estabilidad en cuanto al dinero, o ataca el territorio. Por eso es que uno ve que los perritos marcan el territorio con la orina. Entonces claramente el territorio. Entonces ocurría de que 8 meses atrás se había muerto el abuelo, ¿sí? Entonces en ese momento ella pierde el territorio como nieta, entonces se va a ver afectada la parte de una inflamación,
y claramente se va a ver, va a crear cistitis. Cuando hay ¿qué? Cuando hay una emoción que me ataca a la relación, ¿sí? Se va a crear cistitis, ¿sí? Por ejemplo, los hombres, aparte de los cálculos, va a haber una impotencia. Los cálculos son una impotencia en la parte del dinero, de no poder conseguir el dinero, ¿sí? Eso va a crear infecciones urinarias. O la parte del territorio, de pronto en el trabajo atacan mi territorio, y esa piedra que me da de que estén afectando mi territorio en el trabajo, inclusive en la casa, es la que me va a crear los cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, quería compartir eso, ¿sí? Porque de ahora en adelante, cada vez que suba un ejemplo, claramente voy a empezar algún video, claramente voy a empezar por cuál es la necesidad no satisfecha, si el cuerpo quita masa, pone masa, crea disfunción o crea sobrefunción, ¿sí? Entonces, es importante uno caer en cuenta, no echarle la culpa a nadie, porque en la mayoría de casos nadie nos quiere hacer daño, ¿sí? Nadie nos quiere hacer daño. Digamos que, vuelvo a repetir, no es lo que uno viva, es como uno lo interprete, ¿sí? Es la necesidad no satisfecha. Inclusive uno muchas veces, en el caso de las parejas, uno se afecta solo porque dice, como la pareja no lo ama en el lenguaje de amor, de que uno ama, piensa que la pareja no lo ama a uno, ¿sí? Entonces, sino que la pareja está aplicando inconscientemente otro lenguaje de amor. Entonces, digamos que uno muchas veces, la mente se pone a dar tantas vueltas, empieza a juzgar, empieza no sé, a contaminarse de muchas expectativas, ¿sí? O de muchas realidades falsas, a partir de las carencias que tenemos cuando somos niños, y bueno, ¿sí? Muchas veces la pareja quizá a veces es la persona que más nos va a hacer daño inconscientemente, y que si nosotros no somos capaces de ser conscientes de que uno también a veces hace daño inconscientemente, uno va a juzgar, va a armar peleas donde no las hay, en fin, ¿sí? Bueno, este video va a subir a YouTube, a mi canal de sanarte.biodescodificación. El próximo fin de semana voy a hablar sobre la obesidad, porque hay personas que son obesas en la parte de la cintura para arriba, porque son obesas de la cintura para abajo, ¿sí? Tiene que ver mucho con la herida de infancia. Cuando una persona es por ejemplo, obesa de la cintura para abajo, tiene que ver mucho con el abandono, ¿sí? Con la herida de la adolescencia o antes de la adolescencia. Cuando es persona es obesa de la cintura para arriba, tiene que ver mucho de las heridas que tuvo de la adolescencia para adelante, en fin, tantas cosas. Pero el próximo fin de semana voy a hablar de eso, ¿sí? No sé si alguien de los que me esté mirando tenga alguna pregunta o quisiera saber el origen emocional de algún síntoma, de algún familiar o alguna persona, ¿sí? Que quiera como adentrarse y quiera, pues, encontrar la manera de cómo sanarse a sí mismo. No sé si las personas que estén ahí quisieran preguntar algo, ¿sí? O alguna sintomatología o algo que les esté molestando diariamente, que quisieran cómo sanarlo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. El caso del autismo. Bueno, no he leído mucho, ¿sí? Es una de las enfermedades que pues los doctores dicen que puede ser hasta no curable, ¿sí? Personalmente he visto que el autismo se cura, ¿sí? Pienso de que las enfermedades
pueden también producirse de tres cosas. La primera es claramente viviendo la reparación, ¿sí? Porque una sintomatología viene o a repetir o a reparar. Entonces, claramente, cuando estamos reparando algún tipo de este tipo de cosas, de dolencias, aparece una enfermedad. He visto también que las enfermedades aparecen por lealtades en el árbol genealógico, ¿sí? Y para mí, muchas veces también el subconsciente adopta la enfermedad, ¿sí? Como un estado de apaciguamiento, ¿sí? He visto que los niños con autismo, o claramente cuando veo que se curan, ¿sí? Para mí uno de los profesores más grandes que ha tenido la bioscodificación es Christian Flesch, que tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de hablar con él. Entonces, él explicaba que el autismo era como una salida que tenía la persona frente a algún secreto no guardado del árbol genealógico. Sí, él me mostraba algunos casos y él hallaba la explicación a eso, de que el autismo es como, al igual que muchas enfermedades, la necesidad de estar enfermo para que la responsabilidad del padre o de la madre, eso que están haciendo mal, no recaiga sobre él, ¿sí? Muchas veces con los pacientes les hago la pregunta de que si quieren, o sea, caer en cuenta de que si quiere estar enferma la persona como para excusarse de muchas cosas, y eso de querer estar enfermo me ha dejado pues atónito en muchos casos, porque sí, muchas veces la persona quiere estar enferma, ¿sí? En la parte de bioneuroemoción también se ve muchísimo. Entonces, no he tenido casos de autismo, ¿sí? Es una condición que muchas veces se nace, ¿sí? Pero sí he visto personas de que se curan de autismo, como le digo, Christian Flesch, que es el padre de la bioscodificación, fue profesor mío. Él tuvo casos de autismo que fueron curados. Tú, Daniela, que eres una mujer que admiro muchísimo, que eres muy consciente de muchas cosas, tienes un canal fantástico, si eres precursora de la conciencia en las personas, puedes investigar muy a fondo el autismo en la biodescodificación, ¿sí? No sé si por interno pueda pasarte mucho material, ¿sí? Digamos que llevo en este cuento 2 años y medio y tengo grandes referentes. Por ejemplo, en México está Fernando Sánchez, que para mí es un maestro genialísimo. En Argentina está Daniel Gambarte. En Europa está Christian Flesch, que es pues, el padre de la bioscodificación. Y ellos tres han tenido casos de autismo en donde hay testimonios súper fantásticos, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, hace 3 años que estuve enfermo de una neuroinflamación, ¿sí? La persona que me trató fue Carlos, que tiene una empresa que se llama Biodevelar. Y imagínate, yo hace 2 años y medio, 3 años, que tuve esa neuroinflamación y quedé así con una inmovilidad de la parte izquierda. Carlos fue el que me colaboró acá. Creo que él ha tenido casos de autismo. Cuando me atendió me dijo que estaba tratando casos de autismo, pero en mi ignorancia en ese campo, pues he visto que los maestros se reflejan al autismo como la necesidad de estar enfermo para poder guardar un secreto o una responsabilidad de los padres, especialmente del padre, ¿sí? En bioneuroemoción se ve algo, y es también analizar de dónde vienen las enfermedades, pero de las vivencias. Por ejemplo, no sé, una persona que es muy, no sé, excesiva con el aseo, es porque vio una injusticia del padre cuando era niña y nunca lo dijo, ¿sí? Entonces, conozco ahorita, cayendo en cuenta, conozco niños con autismo
Mira, ¿sí ves? Tiene que ver mucho con la relación con el padre, ¿sí? No sabes a qué edad se vio afectado, a qué edad le empezó el autismo al niño, ¿no? O el niño ya era desde nacimiento, o a qué edad le diagnosticaron el autismo. Desde bebé. Bueno, si la condición viene desde bebé, claramente hay que tratarlo por constelaciones familiares. ¿Sí? Personalmente es algo que hasta ahora empiezo a estudiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en las constelaciones familiares uno va a ver que desde el momento en que se concibe, antes de la gestación, desde el momento en que se concibe, hay una energía y hay un pensamiento de parte del padre, algún miedo, ¿sí? Es más, tiene mucho de lógica. ¿Por qué? Porque en el momento en que el padre empieza a querer tener un hijo, ¿sí? Antes de la concepción, el padre sabe que tiene miedos, el padre sabe que tiene secretos, el padre sabe que tiene muchas responsabilidades. Entonces digamos que la testosterona o no sé, los espermatozoides vienen ya con ese miedo interno, con ese miedo, con esos secretos, ¿sí? Entonces muy claramente es un secreto del padre que tiene en la familia, ¿sí? Y que, como te digo, no he tratado esos casos, pero he visto que cuando el padre trata ese secreto, el niño puede o sanarse completamente o puede llegar a una curación, ¿sí? Bastante notoria, ¿sí? Como te he visto casos de niños autistas que han mejorado muchísimo. Conozco un caso de un niño con autismo que estoy analizando mucho esa parte y también encuentro el mismo factor. Volviendo al caso de esta muchacha que tenía exceso por el aseo, que también tiene que ver mucho con esa parte también del secreto del padre y todo eso. La muchacha cuenta de que cuando era... Hola Sandra, ¿cómo estás? La muchacha cuenta mucho de que cuando era niña, porque yo le pregunté, ¿sí? En ese exceso de aseo, yo le pregunté, oye, de pronto tú veías algo cuando niña, algo que te crea suciedad en el cuerpo, delante de tu padre, y ella no contaba nada, ¿no? Sí, no contaba nada. Cuando pasó tiempo y ella decidió contar que el padre violaba a la empleada de servicio y ella durante la niñez no pudo decirle a nadie, se cayó eso, se guardó eso, perdón, y eso era lo que le iba a crear un exceso de limpieza en la casa. Entonces ve uno de que los excesos muchas veces vienen por algo que ven y que nunca se puede hablar, ¿sí? En ese caso alguna injusticia y bueno, ese es el exceso. Entonces sí, esa parte del autismo muy claramente se ve con eso, ¿sí? Entonces no sé si sea algún familiar, Daniel, algún familiar tuyo. Sí. Entonces, aquí lo más importante en ese caso de autismo es que las personas que están alrededor sean conscientes, ¿sí? Entren en la conciencia de que se pueda sanar, ¿sí? Entonces, no sé si tú les puedas comentar de que sí se pueda sanar. Cuando el padre y la madre están dispuestos a sanarse a sí mismos, digamos que el hijo se va a sanar. ¿Me recuerda cuántos años tienes el chico? ¿De pronto sabes cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene?
Bueno, tiene 6 años. Digamos que aún el nivel de dualidad, ¿sí?, que se crea pues, en esta cultura va llegando por ahí a los 10, 12, ¿sí?, porque la conciencia, la dualidad, lo que él va a sentir que es bueno y que es malo, va a empezar por ahí a los 12. Entonces, sería esperar, si a los 12, a los 14 años, cuando ya tenga un poco más de conciencia el niño, que también pueda hacer una sanación interna, porque en esos casos, por ejemplo, lo que se trata con el niño es explicarle un poco, ¿sí?, simulando de que él conozca la situación, comentándole, y de que él haga una carta, ¿sí?, una carta tanto al padre como de la madre, ¿sí?, que pues directamente no se dé cuenta, y hacer una carta en donde el niño reconozca que los padres muchas veces pueden hacer daño sin querer, de que las personas muchas veces nos hacen daño sin querer, que el niño la escriba y la lea, que si el niño es capaz de escribir eso y la lea, muy probablemente él también llore, porque eso, las emociones que están en el subconsciente, esos salen a flote, porque el subconsciente recuerda todo, ¿sí? Entonces se llama hackear el subconsciente. Entonces digamos que hay una esperanza bastante grande, y si el padre que es el de que ese evento en el subconsciente, muchas veces los padres hasta saben, ¿sí?, los padres hasta saben eso, pero les da miedo, entonces les da miedo a contar o algo así. Yo estoy seguro, 100% seguro, de que si el padre es consciente, de que si el padre quiere sanarse primero a sí mismo, después sanar al hijo, va a encontrar el evento, va a encontrar el suceso, y estoy 100% seguro de que el chico se puede sanar de autismo. Entonces, porque lo he visto, no lo he tratado, pero lo he visto cuando la mamá pues llega contando de que sí, el niño se ha sanado de autismo. Entonces, sí tiene mucho que ver con eso. Gracias, Daniela, por tu participación. Aprovecho para decirte de que admiro bastante tu canal, ¿sí?, de que lo comparto mucho, y estoy muy de acuerdo con toda la filosofía de que manejas, y bueno, espero que algún día te pueda tener aquí invitado, o me invitas a tu canal. De verdad que es un placer bastante grande. No sé si otra persona quiera preguntar sobre alguna molestia o enfermedad que la esté molestando, o simplemente algún pensamiento recurrente que quiera vivir un proceso de sanación interno, y pues pueda sanarse a sí mismo de su molestia o enfermedad. No sé si otra persona quiera preguntar. Hola, Nilson, saludo grande por allá en Cartago. Bueno, entonces es un placer compartir ese tipo de información por acá. Como les contaba en el video pasado, después de tener una neuroinflamación, después de sufrir de ataques de pánico, ansiedad, después de llegar al punto de no dimensionar entre el día y la noche, para mí fue algo muy terrible, y gracias a esto, la biodescodificación, empecé a sanarme de muchas cosas, de muchos duelos, inclusive una traición en el matrimonio, bueno, muchas cosas. Entonces, de verdad que ser consciente de nuestro subconsciente es un camino a la sanación. Darnos cuenta, para mí, es la puerta a la inteligencia. Sí, entonces, bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes este momentico, y voy a estar todos los domingos subiendo contenido, subiendo material. Les agradezco que si puedan compartir este video, y
bueno, seguirme en mi canal en YouTube. ¿Sí? Empecé a subir contenido desde hace como 2 semanas. Sanarte.biodescodificación. Y bueno, les agradezco muchísimo. Daniela, un gusto haber compartido, y cualquier cosa aquí a la orden. Si quieres material de biodescodificación, todo el que quieras, para mí sería un gusto compartírtelo de manera gratuita, ¿no? Entonces, bueno, espero que termines de tener un excelente día, y estamos en contacto. Cualquier cosa, igual cualquier cosa que me quieran preguntar por interno, pues ahí estoy para ayudarlos, y para mí será un placer. Bueno, estamos en contacto. Chaito.